Bienvenido al podcast de Ayurveda, la ciencia de la vida, por el Dr. Jesús Morales. Hola, bienvenido a tu podcast Ayurveda Autosanación. Muchísimas gracias por interesarte en esta información de Ayurveda. Ayurveda es una ciencia médica milenaria. Quiere decir que tiene muchos años que esta medicina en el Oriente empezó a practicarse, a estudiarse y es muy profunda. Hay muchísima información que poder comentar sobre Ayurveda y hay muchos temas que tienen mucha profundidad. Como todas las especialidades médicas, todas tienen ciertas características en las cuales podemos aprovechar y ciertas características de las cuales podemos solamente sobrellevar. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros en la medicina, de muchas divisiones que existen, existen una en la cual podemos dividir a las enfermedades por enfermedades agudas y enfermedades crónicas. Las enfermedades agudas son aquellas que se presentan de forma súbita, de forma rápida y que muchas veces alcanzan un pico de sus máximos síntomas, signos, características, ¿verdad? Y después remiten. Muchas veces por sí solas, ¿verdad? En otras ocasiones remiten siempre y cuando tengamos un trabajo adecuado, les demos un seguimiento, un tratamiento oportuno, se lleve todo un proceso y estas enfermedades van a disminuir y la persona puede sanar. Pero algunas enfermedades se presentan en el cuerpo humano, en las personas, y una vez que se presentan es difícil poder solucionar ese padecimiento. Las personas debutan, ¿verdad?, como hipertensos, diabéticos, se llaman enfermedades crónicas y crónico-degenerativas. Quiere decir que son enfermedades que duran muchos años, en algunas ocasiones toda la vida, y que a través del tiempo van generando un deterioro en el cuerpo, y en la mente y en la vitalidad de la persona. Todas estas enfermedades que se presentan, que llamamos enfermedades crónicas o crónico-degenerativas, son enfermedades que muchas veces las personas piensan que nunca van a tener y cuando empiezan a partir de los 35, antes sucedía después de los 60 años, después empezó a pasar después de los 50 y ahora después de los 40, pero muchas enfermedades que pueden deberse a enfermedades de tipo cardiovascular, enfermedades de tipo que tienen que ver con el sistema del cuerpo, enfermedades autoinmunes, enfermedades que tienen que ver con el metabolismo, enfermedades que tienen que ver con tiempos prolongados, se deben básicamente a un descuido personal. Nosotros como seres humanos entramos a la vida y sin darnos cuenta empezamos a vivir hacia afuera y a atender muchísimas necesidades externas de nuestra familia, de nuestra pareja, de nuestro trabajo, y estamos viviendo mucho hacia afuera y no dedicamos tiempo a darnos cuenta o a pensar cómo estamos realmente nosotros. Si los alimentos que estamos comiendo realmente son sanos, si estamos teniendo tiempos adecuados de descanso, si estamos haciendo la cantidad y el ejercicio apropiado para nuestra salud y si estamos dedicando tiempo de calidad y tiempo en un ambiente que pueda sanarnos, un ambiente que pueda autorregularnos y volvernos a la normalidad, que nuestro pH se mantenga equilibrado, que nuestros pensamientos se mantengan equilibrados, que nuestro cuerpo pueda tener funciones adecuadas, por lo menos las funciones de excreción, de asimilación, de todas estas cuestiones básicas, nos pueden permitir a nosotros darnos cuenta de si estamos bien o mal. Hoy en día, la sociedad humana nos lleva a arrastrarnos de una manera rápida, de una manera muy activa en este mundo en el que estamos viviendo, en el cual a través de los 5 sentidos somos sobreestimulados y somos, podríamos decir, inducidos a llevar una alimentación, una dieta no adecuada, a vivir rápidamente, a dormir mal, a no tener horarios, a no tener ritmos biológicos o no ir con los ritmos biológicos, ¿verdad? Es decir, dormir en la noche, despertar y tener actividad en el día. Ayurveda maneja que en diferentes horas del día nosotros tenemos que tener actividades. Hay horas kapha, horas vata, horas pita, y hay actividades que le hacen bien a cada dosha durante las horas del día. Pero si yo duermo en horas en las que no tengo que dormir, como en horas en las que no tengo que comer, hago actividad física en las que no tengo que hacer actividad física,
mi cuerpo empieza a entrar en un desequilibrio. Y si además de esto le agrego que no como los alimentos apropiados y que mi ruido mental y mi actividad mental está muy perturbado, empieza a haber un desequilibrio de los doshas. Los doshas empiezan a moverse de manera que no es la adecuada. Los doshas tienen sus sitios, sus casas en el cuerpo y movimientos adecuados y concentraciones apropiados en algunas partes del cuerpo, cada una en su lugar específico. Y si bien es cierto que los doshas se mueven por todo el cuerpo, sí tienen áreas específicas donde tienen que tener un ritmo. Y ese ritmo tiene que concordar con el ritmo de las horas, con el ritmo de los días, con el ritmo de los meses, con el ritmo de las estaciones, con el ritmo del clima, y todo eso tiene que ser una perfecta sintonía, una perfecta sinfonía. Es decir, todo en un perfecto equilibrio que hace que las personas se estén sanas. Pero si nosotros no nos percatamos ni sabemos nada de eso, pues entonces nos despertamos muy rápido, no hacemos una rutina, que nosotros le llamamos dinacharya, nos levantamos con mucho estrés, queriendo resolver muchas cosas, comemos de pie, comemos varias veces al día, no comemos en los momentos apropiados ni los alimentos apropiados, no tenemos los tiempos de descanso apropiados, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa liga, ¿verdad? Ese cuerpo humano va perdiendo su resistencia. Y empieza a tener avisos en el cuerpo, un ligero dolor de cabeza, un temblor en las piernas, en los ojos, insomnio, cansancio, sueño importante, ¿verdad? Debilidad y cosas como muy sutiles que tal vez yo no me doy cuenta, un dolorcito acá, mi periodo menstrual empieza a fallar, empiezo a dejar de tener hambre, empiezo a sentir asco, de repente tengo diarrea, de repente estreñimiento, de repente empiezo a tener como mucha comezón en la piel, tal vez empiezo a tener algún sangrado anormal, de repente empiezo a tener mucha mucosidad, empiezo a sentirme mareado. Hay tantos y tantos señales en los que el cuerpo empieza a avisar y a decirte, estoy teniendo problemas. Y si nosotros no aprendemos a escucharlo, cuando empieza a avisarnos y a decirnos, hey, ponme atención, si yo no lo escucho, esos pequeños síntomas, esos pequeños dolorcitos, esas pequeñas sensaciones se van haciendo más y más grandes. Y entonces empieza a darse la presencia y el desorden de los doshas, la acumulación de ciertas sustancias y de ciertos elementos o de un dosha en un lugar específico y empieza a generar una enfermedad. Una enfermedad que se llama silenciosa porque nosotros no nos damos cuenta de que viene en camino. Y yo no me doy cuenta y empiezo tal vez a orinar mucho en las noches y a tener mucha sed en una diabetes y me está empezando a avisar que viene, ¿verdad? O una enfermedad con dolores recurrentes de cabeza, zumbido de oídos y me empieza a avisar que la presión arterial, empiezo a sentir la piel muy caliente, a sentirme con dolor ligero de cabeza y me empieza a avisar. Y cuando empiezo a tener problemas urinarios, empiezo a tener un pequeño dolor como una punzada en la espalda, o empiezo a tener de repente un pequeño dolor o una presencia de un sangrado excesivo. Y entonces empieza ya a acumularse y empieza a dar avisos más puntuales, ¿verdad? Que si nosotros no nos damos cuenta, se rompe esa parte que sostiene a nuestra salud. Y entonces ya es irreversible. Para muchos de nosotros las enfermedades crónicas o muchas personas tienen enfermedades crónicas de las cuales ya se vuelven simplemente sobrellevarlas, simplemente vivir con esa enfermedad toda mi vida. Y eso es un grave error. Nuestro país, México, no existe un mexicano, podríamos decir que es casos muy excepcionales, o podría más preciso, no existe una familia mexicana que no tenga o a un diabético, o a un hipertenso, o a una persona con colesterol y triglicéridos, o a una persona con insuficiencia renal. Digamos que son, hablemos de enfermedades vasculares cerebrales, como pueden ser parálisis cerebral, hemiplegias, ¿no? Lo que pueden ser embolias, trombosis, que ya son secundarias, ¿no? Pero básicamente las enfermedades tope crónico degenerativas en las personas tienen que ver con el sobrepeso, con la falta de ejercicio, la falta de descanso apropiado y la mala alimentación. Entonces, todo mexicano, ¿verdad? Hoy en día el 80% de la población tiene, en sus familias, no digo que toda la población, pero en una familia hay una persona diabética.
O si no hay una persona diabética, hay una persona hipertensa. Y si no hay una persona hipertensa, hay una persona con colesterol y triglicéridos elevados. Y si no, hay una persona con problemas renales. Esos son los más, como que los focos de alerta en los cuales nuestro país está teniendo un estilo de vida nada apropiado, ¿verdad? En el cual se nos dice desde pequeños en el plato del bien comer, en la pirámide de la alimentación, que obviamente todo esto ya ha cambiado, ya ha revolucionado, y se nos dice cómo deberíamos de comer y comemos al revés. Nuestra dieta debería de ser básicamente de frutas y verduras, y en menor proporción, ¿verdad?, granos y derivados, y en muchísima menor proporción alimentos de origen, podríamos decir, animal, y eso solo algunos. Y ya por último, tal vez alimentos grasos, no digamos, y nosotros vivimos al revés. El mexicano se alimenta básicamente de alimentos grasosos, ¿verdad? De alimentos fritos, de alimentos ricos en grasas. En segundo lugar, de grandes cantidades de carnes. Y en tercer lugar, ¿verdad?, de grandes cantidades, ya no de granos, sino de harinas. Y ya por último, por ahí de casualidad, de frutas y verduras. Entonces eso, más el sedentarismo, más el estrés, más el ritmo en que vivimos tan rápidamente, está trayendo una gran cantidad de enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, Ayurveda para las enfermedades crónico-degenerativas es fantástica, porque lo que requiere una persona con una enfermedad crónica o con una enfermedad que va degenerando tu salud, se llama degenerativa porque va deteriorando, de una manera silenciosa, va dañando tejidos, dañando células, dañando órganos y daña todo el cuerpo humano. Todo esto se revierte cuando nosotros empezamos a llevar un estilo de vida apropiado, y eso es Ayurveda. Ayurveda es comer lo que va de acuerdo a tu dosha, dormir las horas en que tienes que dormir de acuerdo a tu dosha, hacer la actividad física que va de acuerdo a tu dosha, tener tiempos de descanso, meditaciones, pranayama, respiraciones, y muchas cosas que pueden complementar tu salud para tener paz mental, para tener un sueño reparador, para que tu presión arterial disminuya. Hoy en día, muchas de las enfermedades que nosotros llamamos crónico-degenerativas podrían bajar a cifras casi normales y en algunos casos poder revertirse si la persona lleva un estilo de vida apropiado, es decir, comer lo que tiene que comer y hacer las actividades que tiene que hacer, eso se disminuye. Pero ¿qué pasa? Pues no quiero dejar de comer tal vez refresco y es más fácil tomar una pastilla para seguir comiendo lo mismo. ¿Y qué va pasando? Se va degenerando, va dañando tejidos hasta que llega un momento en que ya no puedo ver, ¿sí? En que ya tengo problemas de la vista, de gangrenas, problemas de circulación, porque las cantidades de glucosa en sangre son muy, muy elevadas. Y entonces todas estas enfermedades, todos estos desequilibrios, los queremos vivir en México a través de una pastilla, de una sustancia química que controla los niveles, pero yo no controlo mi estilo de vida. Si yo hiciera lo contrario, si yo controlara mi estilo de vida, no tendría que recurrir por lo menos a tantas dosis de medicamento. Por lo menos las cifras de medicamento bajarían a la mitad, o tal vez no tomar medicamento, y en algunas ocasiones poder revertir padecimientos. Yo puedo decirles que sí hay pacientes que si son firmes en su plan de trabajo y de alimentación, pueden revertir enfermedades, y que a lo mejor se oye loco para algunas personas, sobre todo en este caso en nuestra medicina occidental, pero que he probado, ¿verdad?, con pacientes, y que les puedo decir que no es que sea yo, sino obviamente el aprendizaje de estos maestros de la Ayurveda, y que me han dado ese conocimiento y lo he aplicado con pacientes, y es posible. Es posible, pero requiere tu compromiso y requiere despertar, no dormir, porque el vivir en ese lugar, ¿verdad?, todo el día apegado a los teléfonos, comiendo alimentos que no nos nutren y llevando un estilo de vida no apropiado, vamos todo nuestro país o toda América Latina o todo el mundo, ¿verdad?, a enfermedades crónicas degenerativas. Y es como que pensamos que es lo normal. Ya para la gente es normal tener un problema de riñón, o un problema de insuficiencia renal, o un problema del corazón, ¿verdad?, o operarlo del corazón, o tener infartos, o tener problemas de embolias. Entonces es como común ya en una persona mayor, pero no tendría por qué ser, y no tendríamos por qué envejecer, y no tendríamos por qué perder la vista, y no tendríamos por qué perder nuestra elasticidad, ni perder nuestra fuerza, ni tener sueño, ni dormirnos todo el día, ni tener dolores de cabeza. Eso no tendría por qué ser si nosotros viviéramos de acuerdo a cómo es el Ayurveda, a cómo es cualquier persona que tiene un estilo de vida apropiado. Pero Ayurveda te indica cómo.
Ayurveda es específico en tus horas, en tus alimentos, en tus rutinas. Y si ustedes las aplican, van a vivir muy bien. Sobre todo, si ya tienes una enfermedad crónico-degenerativa, acércate a Ayurveda. No solo es el estilo de vida apropiado, sino que hay plantas, hay medicinas, ¿verdad?, que pueden ayudar impresionantemente a mejorar padecimientos. Por ejemplo, hay una planta que se llama Gurmar en India y que quita el avidez y el apetito por los alimentos dulces, por ejemplo, ¿no? Y es realmente noble. Regula los niveles de colesterol, de triglicéridos, de glucosa, pero esta planta básicamente lo que hace es que tengas menos avidez por los alimentos y es bastante mejor poder tomar algo natural que puede ayudarte. Pero lo ideal es el estilo de vida. No recurramos solo a la medicina, sino a un cambio en tu estilo de vida que va a darte felicidad, paz, vas a estar tranquilo, vas a sentirte fuerte, vas a verte joven, vas a poder responder a la vida y disfrutar los mejores años de tu vida, ¿sí? Y no pasártela encerrado en una cama. Yo le digo a mis pacientes, porque algunos me dicen, sí, doctor, pero yo de algo me he de morir. Además, prefiero vivir la vida intensamente y morirme a no poder disfrutar lo que quiero y vivir unos cuantos años más. Y yo les digo, eso sería excelente si pudieras vivir los 50 años y a los 51 te dé un infarto y te mueras. Pero no va a ser así, en muchas de las ocasiones te da una embolia. Y entonces pasas otros 20 años en una cama. ¿Sí? Y te tienen que cambiar, o te da un problema de la vista y pasas con un glaucoma, ¿verdad? O con otra enfermedad, otros 20 años y no puedes ver. Entonces, lo malo, si te murieras, sería excelente, porque disfrutaste y moriste ya, pero no te puedes morir. Y entonces estás postrado en una cama y tu familia sale de viaje y está contigo, o te vuelves una carga para tu familia. Y entonces ya no puedes, estás aquí sin estar aquí. Y entonces a esos 10 o 20 años ya no puedes comer muchas cosas, tu familia te va a prohibir hacer cosas, comer cosas, y son muy difícil, ¿no? Hay un dicho en México que dice, más vale paso que dure y no trote que canse. Entonces puedes comer de todo y disfrutar de la vida en menor cantidad y aplicarte la mayor parte del tiempo. Aplicarte a cuidarte, a trabajar en ti, en tus rutinas, en tus alimentos, en tus horas de sueño, dedicarle tiempo a la persona más importante en tu vida, que eres tú. Y si tú no dedicas tiempo en eso, ¿quién más lo va a hacer por ti? Porque he de platicarte otra situación. Cuando tú ya tienes una enfermedad de cáncer, cuando tú ya estás enfermo, ¿verdad? Toda esa gente que necesitaba de ti y toda esa gente con la que tú salías y no llegabas a comer a tiempo, ¿verdad? Porque tenías demasiado trabajo para poder rendirle a la empresa o ganar más dinero, no va a estar contigo cuando estés postrado en una cama. No va a poder, no es que no te ame. Tienen que seguir su ritmo de vida y tienen que traer dinero porque tú no lo puedes traer, o tienen que ir los hijos a la escuela, o tu esposa tiene que salir a hacer cosas, y no es que no te quieran. Y todos los compañeros de trabajo te visitarán algunas veces, pero no pueden estar contigo todo el día. Tienen que vivir. Entonces te vas a quedar solo. Y entonces tienes que ubicarte en que tienes que dedicar tiempo a ti, realmente a ti. Y si tú eres fuerte, poderoso, hábil, inteligente, hermoso, radiante, lo tienes todo. Toda la gente quiere estar contigo, toda la gente te va a ir bien en lo que hagas, pero la inversión no es afuera, en dedicar 2 horas más o 3 en desvelarme por un proyecto, sino dedicar 2 horas más en dedicarme en el proyecto más importante que eres tú, en levantarte temprano, en meditar, en hacer una rutina fuerte de yoga, en hacer un ejercicio que te pueda hacer el gimnasio, correr, nadar, lo que te nutra, que después de haber hecho esa cantidad de ejercicio digas, me siento cansado pero fantástico, y te sientas en muy equilibrio, y que después comas muy sano y que duermas muy bien y vas a estar en paz. Y si tú estás en paz, afuera está en paz, pero si tú adentro estás perturbado, afuera todo está perturbado. Entonces el trabajo es con nosotros, y si nosotros estamos bien, todo afuera está bien. Entonces trabaja duro, trabaja en ti, acércate. Las enfermedades crónico-degenerativas y la Ayurveda van de la mano. Hay mucho que hacer con una enfermedad crónico-degenerativa. Nuestro país, toda América Latina, hay mucho trabajo que hacer, primero en conciencia y después invertir en la persona más importante que eres tú. Gracias por estar en Ayurveda Autosanación, por acercarte a nosotros. Espero que los podcasts te gusten, te sirvan, y mi nombre es Jesús Morales. Muchas gracias.